ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina. Seguimos haciendo economía sin corbata. Agustín Datel. Y vamos a hablar de otro fallo de la Corte muy importante que sucedió la semana pasada, que tiene que ver con el Renatea. Sí, tal cual. Un fallo importante, polémico también. Ahora nosotros tenemos una entrevista que vamos a ver con el titular de Renatea, que es Guillermo Martini, donde explica muy bien qué es lo que pasó, porque hay una cuestión bastante técnica con el fallo, pero en definitiva lo que hace es darle la razón a el RENATRE. El RENATRE es un organismo no gubernamental que viene administrando todas estas cuestiones vinculadas con beneficios, etcétera, hacia los trabajadores del campo, en manos de Venegas, el Momo Venegas, que venía manejando este organismo. Y esto hace un tiempo atrás se toma por parte del Estado, se crea el Renatea, se amplían los derechos, se logran un montón de cuestiones vinculadas con temas de fiscalización, que ahora nos va a contar con detalle, con números. Y el fallo de la Corte Suprema lo que hace es darle la Corte a este reclamo, el fallo de la Corte es darle la razón a este reclamo que venían haciendo y generar un clima. No es exactamente que elimina el Renatea y vuelve otra vez al RENATRE, pero genera una situación donde eso podría llegar a ocurrir con todo lo que implica, ¿no? Vamos a ver la entrevista. Dale, entonces, vamos a verla. adelante. Bueno, ¿qué tal? Guillermo Martini, titular del Renatea. Un poco la idea de la charla es consultarte sobre el fallo, pero para arrancar, el fallo de la Corte Suprema, del cual hablamos la semana pasada, pero para arrancar me gustaría que nos cuentes un poco sobre el Renatea, en qué momento se creó y cuál es el objetivo del Renatea. Bueno, el Renatea es un organismo público que fue creado por el nuevo Estatuto del Bien Rural, la Ley 26727, que reemplaza al RENATRE, que era un organismo de derecho privado que manejaba la cuestión de la registración, el área de seguro por desempleo, en combinación entre el UATRE y Sociedad Rural, confederaciones rurales, en el viejo formato neoliberal de tercerizar cuestiones de la seguridad social teóricamente en los propios interesados. El Renatea reemplaza al RENATRE, absorbe sus funciones, las amplía, porque entre otras cosas absorbemos todo el tema del seguro de desempleo, pero el seguro de desempleo también, la formación profesional, la capacitación, la registración, la cuestión de la emisión de la libreta de trabajador rural como certificado de la relación laboral. Y bueno, cuando se crea el organismo, rápidamente el viejo RENATRE presenta una apelación a la Cámara a un juzgado de trabajo, la doctora Delich, que declara inconstitucional el artículo 106 y 107 de la creación del Renatea. Y en ese momento RENATRE va en un recurso extraordinario de queja ante la Corte Suprema de Justicia, que toma el recurso extraordinario, lo tiene cerca de 2 años, y bueno, la semana pasada emite un fallo en donde, en base a una serie de consideraciones, citando al artículo 14 bis, que son el artículo de la Constitución que son los derechos protectorios de los trabajadores, considera un retroceso que el Estado se haga cargo de la seguridad social, o sea, prestaciones de desempleo. Habla de la creación de un ente. Un ente es un organismo de Estado, el equivalente al ANSES. Nosotros tenemos los aportes y las contribuciones diariamente y bueno, declara nulo el fallo, pero al declarar nulo el fallo de la Cámara, queda vigente el fallo de la primera instancia que nos declara inconstitucionales, pero como está apelado, y la Corte Suprema ordena que la Cámara vuelva a hacer los sorteos, se habilite sala y dicte un nuevo fallo. Mientras tanto, y durante todo el periodo que dure la instancia de la Cámara, el Renatea sigue como un organismo público con todas las normativas del organismo, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es la justificación de la Corte, ¿no? Donde encuentra la causa del porqué de esta decisión, que es el riesgo que implica esto para los derechos de los trabajadores, cuando en realidad, vos lo marcabas recién, Renatea es el Estado, o sea, nada mejor para ampliar los derechos de los trabajadores que la actuación del Estado, ¿o no? Que de hecho se han ampliado fundamentalmente, porque se recupera el seguro de sepelio que el sindicato pagaba el servicio mortuorio, el Estado, nosotros lo convertimos en un seguro que se multiplica hoy es más de 60.000 pesos por familia.
Ampliamos las prestaciones por desempleo de aquellas personas que tenían aportes para hacerse acreedores de seguro por desempleo a seguro de desempleo de prestación extraordinaria, que en el caso de las emergencias climáticas, inundaciones, tantas cosas que han pasado, digamos, vamos a atender con un seguro de desempleo. Hemos creado una prestación especial por trata laboral a aquellas personas recuperadas de la cuestión de trata laboral, tenemos una prestación especial. Nosotros venimos trabajando en el programa mucho el rol del Estado en la economía en general, y me parece que esto es una señal importante que está marcando el nuevo espacio Cambiemos y en su gestión acerca de cuál es su interpretación que tienen sobre el Estado. Pareciera que creen más en las fuerzas del mercado, incluso para estas cuestiones, que en el rol del Estado, porque esto es un poco lo que está marcando. Yo digo que el concepto de los empresarios, las representaciones de empresarios con la representación de trabajadores, poniéndose de acuerdo para regular la actividad, registrar, inspeccionar, capacitar, es un concepto que es preperonista, es digamos, es tan liberal en el concepto que el Estado no tendría que existir mientras se pongan en consideración, se pongan de acuerdo los sectores interesados, que en estos casos son del mismo partido, que en este caso apuntan en la misma dirección y que en este caso, digamos, con la eliminación del Estado en realidad quieren eliminar el papel fundamental del Estado en el equilibrio entre los sectores más débiles, que son los trabajadores, y los sectores más poderosos, que son los empresarios concentrados. Y para cerrar, en este fallo me decías que el Renatea sigue existiendo porque hay una apelación. ¿Cómo te parece que sigue esto? ¿La idea final es disolver el Renatea y volver al esquema anterior? Yo creo que tras esto subyace la idea de volver al esquema del viejo Renatre, en donde Sociedad Rural, Confederaciones Rurales con Guatre vuelvan a administrar lo que son las cuestiones vinculadas a la seguridad social de los trabajadores. Bueno, gracias. Queríamos enterarnos sobre las implicancias del fallo. Nada mejor que hablar con el titular de Renatea, Guillermo Martini. Gracias entonces por esta charla y esta entrevista acá en tu despacho. Gracias a ustedes. Bien, y esto por supuesto está estrechamente ligado, de eso estamos hablando, del trabajo informal en el campo, Tomás. Precisamente, Pablo, decíamos la semana pasada que la informalidad es el principal problema que tiene el mercado de trabajo argentino. Un 33% de los trabajadores en la Argentina están informalizados por sus empleadores. Lo mida quien lo mida, en el sector agropecuario, en el ámbito rural, se duplica ese número. Entre 60 y 80% de los trabajadores son precarizados por sus empleadores. Eso es una condición histórica, como explicaba el titular de Renatea, Guillermo Martini, en el sector rural, en el ámbito rural. Y la informalidad en este espacio de trabajo no se limita al no aporte de jubilaciones, al no aporte para las jubilaciones, sino que se traduce en muy bajos ingresos, inestabilidad laboral, una altísima tasa de accidentes, pésimas condiciones de trabajo y algunas situaciones de reducción a la servidumbre, como hemos visto a lo largo de los últimos años, en cabeza de algunas de las multinacionales que tercerizan este trabajo, multinacionales exportadoras cerealeras que tercerizan este trabajo. La problemática es más profunda todavía que la que hay en la mayoría de los sectores donde existe informalidad, como en toda la economía argentina. Es un trabajo todavía pendiente para la gestión que viene y es el sector que más creció y que menos redujo la informalidad en los últimos años. Es un tema realmente preocupante y que ojalá daría la sensación que quienes llevan la bandera de los intereses de esos sectores, del sector rural, no están preocupados justamente por los intereses de los trabajadores. Nos vamos al corte, ya volvemos muy cortito y seguimos acá en Economía sin Corbata. Impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta.